Bueno, ahí alcanzan a ver la presentación. Sí, señor. Bueno, este, bueno, entonces empezamos la clase. Cualquier cosa me interrumpen si quieren hacer alguna pregunta. Lo que vamos a ver hoy son, bueno, con Guido ustedes vieron sensores pasivos, que era uno de los tipos de sensores a bordo de los satélites de exploración y reconocimiento de la Tierra. Los activos están basados en principalmente el uso de una antena de radar de apertura sintética como principal instrumento. ¿Por qué digo principal instrumento? Porque vamos a ver que eh, yo les he puesto en forma cronológica los satélites y vamos a ver que incluso depende cuáles sean los objetivos generales y objetivos regionales que se haya propuesto eh, el centro que maneja el satélite. eh, Vamos a tener el instrumento que es la antena de apertura sintética como instrumento principal, pero otros instrumentos también, que incluso hay satélites que incluyen también sensores ópticos pasivos, radiómetros, instrumentos para medición de capa de ozono en la atmósfera, gases, etcétera. Incluso, por ejemplo, los satélites de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, se destacan principalmente por ser plataformas multisensores de investigación científica. Eh, lo que pasa es que, bueno, por eso yo los puse en orden cronológico, para que ustedes vean las tendencias de, primero, de cómo van mejorando e incorporando nuevas modificaciones técnicas en cuanto a la calidad de los sensores y, digamos, cómo hacen para tomar imágenes reduciendo básicamente lo que se llama periodo de revisita. Pero aparte, este, vamos a ver que de grandes satélites eh, con 1000 kilos, 1500, 2000 kilos, hasta llegar, por ejemplo, al Envisat, que era 8000 kilos, prácticamente una locomotora dando vuelta en el espacio, con 2000 kilos de carga útil, o sea, 2000 kilos de sensores, 2 toneladas. Después de ahí, vamos a ver, eso estamos hablando de 2002. La tendencia es ir reduciendo el peso del satélite y por ahí trabajar con varios satélites más pequeños, colocados en tándem. O sea, esa es la tendencia actual. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Eh, Como ven acá, el satélite de sensor activo, esta es la antena. Fíjense que son antenas de gran tamaño, prácticamente son antenas que tienen entre 10, 12 o 15 metros de longitud y 1 metro, 1 metro y medio de ancho. O sea que tiene que tener un array también el satélite importante para tener esta antena en posición, siempre, normalmente, como dijo Alfredo Cuello ayer, mirando hacia la derecha. Entonces manda un pulso, vuelve el eco y lo que se registra es lo que vieron ayer, el backscattering o coeficiente de retrodispersión. O sea que al tener su propia fuente, es independiente de la iluminación del sol, que es una de las grandes ventajas que tiene el sensor activo, o sea, es todo tiempo, en el sentido de que yo puedo tomar información este, nocturna o cuando está nublado. Es ideal, por ejemplo, eh, yo que estoy trabajando con Guido, estamos trabajando y Yailin en el grupo de investigación sobre glaciología en la Facultad Regional AEDO. A nosotros nos viene muy bien trabajar con imágenes radar, básicamente, bueno, estamos trabajando con Sentinel-1A. ¿Por qué? Porque en la zona de estudio nuestra, que es los hielos continentales patagónicos, ahí tenemos siempre cobertura de nube, ¿no? Por propias características de la zona. Entonces, posiblemente para trabajar con una imagen óptica,
capaz que pasó todo el verano, que a nosotros nos interesa la información de verano porque hay menos nieve sobre los glaciares, tenemos imágenes parcialmente descubiertas. Entonces, con una imagen radar, nosotros podemos obtener información, van a ver ya imágenes radar sobre glaciares, lo bien que se puede identificar el contorno del glaciar y incluso hemos hecho nosotros clasificaciones de tipo de hielo sobre el mismo. Bueno, acá tienen las microondas, que es donde trabajan estos sensores, longitud de onda a la izquierda y la frecuencia. Vamos a ver que cada satélite, su sensor activo trabaja en una de estas longitudes de onda. La mayoría trabajan en banda C, alrededor de 5 o 6 centímetros. Algunos, como el Cosmos, banda X, y otros, como el SAOCOM, banda L. Como bien ayer le dijo Alfredo, la longitud de onda influye directamente en la penetración en el suelo de la señal. Obviamente que también esa penetración va a depender del tipo de suelo, la constante dieléctrica del mismo. Por ejemplo, para un satélite, un sensor banda L tiene más penetración en la arena seca. Se han usado incluso radares banda L aerotransportados para detección de ruinas subterráneas, ¿no? Tapadas por la arena, en Egipto, o también en la zona de la selva, en la Guyana. Pero la penetración obviamente es mejor en arena seca que en, por ejemplo, una zona húmeda y selvática, como puede ser en América Central, donde, bueno, hay mucha retrodispersión difusa por la humedad de la vegetación, de las hojas, ¿no? Entonces eso impide que la señal pueda penetrar en el suelo. Acá ven algunos, la ubicación de las microondas, que están más arriba, de donde trabajan tanto el visible o el infrarrojo, los sensores pasivos. Acá yo les hice un pequeño cuadrito para que vean las diferencias en cuanto a los, digamos, principales características técnicas entre los satélites que les habló Guido recién, la serie Lanza y la Spot, este es un satélite hindú, que son todos ópticos, con los primeros satélites de radar, que vamos a ver ahora, ERS-1 y 2 de la Agencia Espacial Europea, el SHERS, que era un satélite japonés, y el RadarSat, que es un satélite de radar administrado y manejado por el Centro de Sensores Remotos de Canadá. Fíjense que el tema órbitas son un poco más bajas las órbitas, pero son heliosincrónicas, o sea, alrededor del Sol, la misma órbita tiene el óptico que el activo. ¿Cuál es su principal sensor? Acá tenemos sensor SAR. El SHERS, por ejemplo, tenía un satélite multisensor, tenía sensores pasivos y activos. Digo tenía porque estos satélites ya están desactivados. El RadarSat 1 era solamente de radar. Y acá tienen la superficie de cobertura, o lo que se llama SWAT. Fíjense, son más o menos parecidos, 100 por 100 kilómetros, 75 por 75, 100 por 100. Eso, digamos, sería en lo que se conoce como modo estándar. O sea, la superficie de cobertura. No confundir con lo que viene acá al lado, la columna siguiente, que es el tamaño del píxel. O sea, el tamaño del píxel es el mismo concepto que ustedes vieron con Francisco, o sea, es el pixel element, o sea, el menor elemento que puede detectar y discretizar la señal. Eso va a depender de la calidad del sensor. Y acá tienen lo que se llama ciclo de revisita, la última columna, que es cuándo pasaría de vuelta el satélite por ese mismo lugar. Esto con respecto al periodo de revisita
ténganlo así memorizado, porque vamos a ver cómo después se trabaja, en la medida que se van mejorando la calidad técnica de los satélites, en ir reduciendo ese periodo de revisita, básicamente con el uso de lo que se llama constelaciones de satélites. Para tratar, por ejemplo, de llegar a una revisita de 12 horas o un día. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el satélite argentino, SAOCOM 1A y 1B, del cual yo le voy a anticipar algo y le va a hablar luego el ingeniero Cuello, son satélites que están en constelación con los satélites Cosmos Skymet de la ASI, Agencia Espacial Italiana, que ya han sido lanzados hace varios años. Prácticamente estamos hablando de 2007 al 2010, los serie Cosmos, los 4 de la serie Cosmos, y los SAOCOM, el SAOCOM 1A fue lanzado en octubre del 2018 y el 1B en agosto del 2020. Esos 6 satélites componen la misma constelación, que se llama constelación SIAGE, el Sistema Ítalo-Argentino de Gestión de Emergencias. Son satélites que están en el mismo plano orbital y con lo que vamos a ver después, que son los distintos ángulos de incidencia de toma, podemos llegar a tener un periodo de revisita en una misma zona, o con distintos ángulos de incidencia, con distintos satélites, de 12 horas, 24 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente como son satélites todo tiempo, nosotros lo que hacemos al disminuir el periodo de revisita es, por ejemplo, en el caso de una inundación como la que hubo en Santa Fe hace varios años, la gente de Defensa Civil necesita información ya, de qué es lo que está pasando en el momento, no lo que pasó antes o lo que quedó después. Entonces, ahí se necesita, normalmente si hay inundaciones, hay mal tiempo, está nublado, pasa el sensor óptico, no ve nada. Entonces, ahí se necesita información radar. Lo mismo puede suceder también con grandes incendios forestales, que la misma capa de humo me dificulta la observación del sensor óptico. Bueno, vamos a empezar con la historia. El primer satélite con una antena SAR, que fue diseñado para observar fenómenos oceánicos, fue una misión de la NASA que fue lanzada 28 de mayo de 1978, una órbita heliosincrónica de 800 kilómetros, y estuvo operativo 105 días hasta que un problema, un cortocircuito eléctrico, terminó con la misión. Los instrumentos a bordo eran 5, porque era un satélite básicamente de investigaciones, donde la antena SAR de banda L, con superficie de barrido de 100 kilómetros, píxel de 25 metros y una polarización horizontal-horizontal, y tenía un ángulo fijo de incidencia de 23 grados. Y aparte, bueno, tenía un altímetro. Acá tienen la arquitectura del satélite. Ven, acá tenemos los paneles solares que se despliegan cuando el satélite entra en órbita, y acá tenemos la antena. De esto un poco les muestro las fotos de los satélites, porque ustedes hasta ahora han visto muchas fotos de imágenes, pero por lo menos para que tengan una idea de cómo es un satélite en órbita, ¿no? La arquitectura de ese satélite. Acá lo que se destaca con respecto a los que vieron con Guido esta mañana es que en vez de tener barredores multiespectrales, acá tenemos la antena. Acá tienen, por ejemplo, el track del satélite y ven el ángulo de incidencia de 23 grados. El SWAT, y acá tienen la dirección en rango. Fíjense que lo que hablaba el otro día, la toma no es en nadir, sino con este es el rango cercano y acá está el rango lejano. Y esta sería la zona de toma. Obviamente, ese ángulo de incidencia distorsiona un poco la imagen, en el sentido que no se va a ver como si yo viera una imagen óptica en nadir. Lo que pasa es que se puede después, vamos a ver, hay algunos artilugios, tipo vía modelo digital de elevación, en el cual se puede
reproyectar esa imagen para que se vea como si fuera una óptica en la DIR. El tema acá es el largo de la antena, a pesar de que ustedes ven que son de 10 metros, 12 metros, 15 metros, podría ser incluso más larga todavía, pero lo cual ya sería medio inmanejable para llevarse a bordo de un satélite. Salvo que acá nosotros estamos empleando lo que después van a ver, lo que se llama efecto Doppler, que es simular el largo de antena con una, digamos, simulación electrónica. O sea, ¿por qué? Porque yo necesito dentro de este radar footprint poder discretizar dos elementos o tres casitas, poder separarlas una de otra. Eso se hace en base a aumentar lo que se llama la resolución azimutal de la antena, que el ángulo azimutal depende de el lambda, que sería la longitud de onda, la que está trabajando el sensor, sobre L, que es la longitud de la antena. Entonces, cuanto más larga es la antena, ya sea físicamente o electrónicamente, esa simulación electrónica, por el efecto Doppler, yo tengo un ángulo azimutal más chico. Entonces, al ser más chico, ese ángulo azimutal, yo puedo discretizar y separar elementos que estén juntos en la imagen. Si no, me parecería todo como un bloque en el backscattering, un manchón blanco, donde yo no puedo separar qué es lo que hay ahí adentro. Fíjense acá, esta es una imagen de Los Ángeles, donde siempre de CISAT, donde se ve más blanco, que es más backscattering, es donde hay concentraciones urbanas, donde acá está saturado. El resto son cultivos, bueno, acá se ve la línea de costa, barquitos, las montañas. Fíjense, en las montañas es típico la textura del radar, donde ven que se ve como un costurón blanco, que es el famoso efecto que vieron ayer con Alfredo, de foreshortening, y la ladera opuesta se ve oscuro, que es la sombra. Bueno, acá tenemos otro satélite, el ERS, que es, ya pasamos al año 1991, estamos hablando de julio de 1991. Este es el ERS-1, que es un satélite de la ESA. Fíjense, acá tenemos la antena ASAR, que tiene 10 por 1 metro. Acá le puse esto para que vean un poco las dimensiones del satélite, masa total. La antena, ven, 10 metros por 1. Los dispersores de vientos, que para la medición de vientos en la atmósfera, que son estas dos antenitas de acá. Después tiene un radioaltímetro también, de 1,2 metros de diámetro. Y acá tienen, por ejemplo, ya que hablamos de radioaltímetro, acá están puestos dibujados los continentes, y este sería la simulación de la topografía del suelo marino en función de los datos que me da el radioaltímetro. Como es un satélite de la ESA, trabaja en banda C, con una polarización vertical-vertical y un ángulo de incidencia fijo de 23 grados. Después se lanzó en el año 1995, perdón, en 1995 el ERS-2, que estuvo vigente hasta el 2014. El ERS-1 y el ERS-2 constituyeron lo que se llama la primera misión tándem de radar, con lo cual, con información de estas dos satélites, se podía obtener imágenes para hacer interferometría, que eso lo van a ver después. Acá tienen la primera imagen que tomó el ERS-1. Este es el llamado Estrecho de Bonifacio. Acá tenemos la isla de Cerdeña al sur, la de Córcega al norte. Y fíjense cómo se ve una imagen radar, ¿no es cierto?, que algo lo habían visto ayer. Acá, como es un estrecho, se ve muy clarito, muy saturado el backscattering,
¿Por qué? Por la velocidad y el oleaje, ¿eh? Porque esto es como si fuera un tubo Venturi, ¿no? Este estrecho, en donde las aguas están más calmas, ven que se ve más oscuro porque hay ya más reflexión especular, ¿no? Son lugares más protegidos. Y después, bueno, como son islas montañosas, se ve la textura de las montañas, ¿no? Acá tenemos otro producto. Como ustedes ya están viendo, las imágenes son, no son imágenes color, eh, porque en parte yo tengo acá una sola banda. Pero sí yo puedo obtener una imagen color si yo pongo en el azul, verde y rojo imágenes de distintas fechas de la misma zona. Entonces yo obtengo lo que se llama una imagen multitemporal, diferente a lo que ustedes habían visto con Francisco, imágenes multiespectrales, o sea que son distintas bandas del mismo sensor el mismo día. Acá yo, por ejemplo, en este caso, que es la bahía de Morecambe, en Inglaterra, esto que se ve en este color, lila, sería una zona de inundación. Son 3 fechas que se han puesto en el azul, verde y rojo, para hacer un estudio específico, en este caso, una zona de inundación. O sea, este es un producto multitemporal que se usa mucho en imágenes radar. Bueno, ahora vamos a pasar a otro satélite. Habíamos hablado del ERS-1 en el año 91, que termina su vida útil en el 2000, el ERS-2 lo lanzan en el 1995, termina su vida útil en el 2014. Fíjense que estos satélites, casi todos, un poco por protocolo, los calculan en función también de la carga de su batería, con una vida útil de 5 años, pero normalmente se extiende, por eso tienen 10, 12, 15 años. Pasa lo mismo con los satélites con sensores pasivos. Y bueno, bienvenido sea, si se puede seguir mandando información, se aprovecha hasta que, bueno, termine la vida útil del satélite. El RADARSAT-1 es un satélite operado por el Centro de Sensores Remotos de Canadá, que fue lanzado el 4 de noviembre de 1995, perdón. También estamos en banda C, 5,6 centímetros, un peso de 2.700 kilos. Fue lanzado desde Vandenberg por el Delta II y tiene, así como el LERS-1 tenía polarización BB, tiene polarización HH. Se hizo o se diseñó básicamente para estudiar, los canadienses les interesaba estudiar el movimiento de grandes témpanos de hielo que se desprendían por un poco el fenómeno de calentamiento global del Ártico y entraban, llevados por las corrientes, a las vías de navegación entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Tipo onda Titanic. Entonces, básicamente se hizo para monitorear ese fenómeno. Lo que pasa que en Italy se dieron cuenta que podía tener otras aplicaciones, no solamente aplicaciones en cuanto a la vigilancia de las vías de navegación, sino que también se puede ver otros tipos de productos como productos agrícolas. Bueno, nosotros hemos usado imágenes, después lo van a ver, para SAT, para hacer estudios glaciológicos, e incluso urbanismo, para minería, o sea, muchas aplicaciones. Los canadienses, con muy buen criterio, lanzaron un programa que se llamó Glocksar 2, y que se instrumentó, ya les digo, para la época después del año 95, ¿no? Del lanzamiento del satélite, donde nos daban, bueno, el Glocksar 2 se manejó en la Argentina, era para toda América Latina, en Argentina se manejó a través de la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales,
Y nosotros formábamos grupos de investigación a nivel nacional, que piensen, estamos hablando de mediados de los 90, el conocimiento de las imágenes radar era muy primitivo, un poco porque recién estaban saliendo los primeros satélites, y otro poco porque, bueno, la gente se había acostumbrado a trabajar, por ejemplo, con los Landsat, sensor óptico, y el sensor radar era una cosa bastante nueva y desconocida. Por eso, por ejemplo, nosotros le vimos el potencial que tenía las imágenes radar y empezamos con este curso que están haciendo ustedes ahora en el año 1993 en el Centro de Sensores Remotos, y todos nos miraban como con recelo que están haciendo estos locos, que el radar como herramienta de exploración y reconocimiento. No, radar son radar de tiro, radar de navegación, pero no de exploración y reconocimiento. Bueno, la tecnología nos fue ayudando en el sentido de que cada vez fueron mejorando más eh, la parte técnica, y cada vez las imágenes se podía obtener más información y productos asociados. Acá es una cosa que es interesante que vean. El satélite ya no tiene ángulo de incidencia fijo. Fíjense que acá dice 20 grados y acá dice 49. ¿eh? O sea que yo tengo acá esta es una innovación importante. Pasamos de los primeros satélites con ángulo de incidencia fijo de toma a un ángulo de incidencia variable. Acá tienen, por ejemplo, nosotros en el Globsat 2 podíamos elegir de estos productos estándar, que son 7 entre S1 y S7, de 30 por 30 metros el píxel y 100 kilómetros el SWAT. Se me fue. Esperen que se me fue. Entonces, nosotros podíamos elegir imágenes, por ejemplo, en el caso nuestro, elegimos de la zona del Parque Nacional Los Glaciares, para ver justamente el estado de los glaciares ahí, y elegimos dos imágenes estándar, porque era lo que se podía pedir. Modo fino, ya con una resolución de 5 metros, por ejemplo, solamente le dieron a un arquitecto de Santa Fe que él tenía que hacer un estudio de urbanismo en el Gran Rosario, donde había muchas casas con techos metálicos. Obviamente con una imagen estándar le aparecía un manchón blanco como Bascate, no podía discernir nada. Entonces, en el caso específico de él, dado el tipo de estudio que tenía que hacer, le dieron una imagen en modo fino. Y después tenemos el modo ancho o Scansar, que estos modos se usan más para, ya son con resoluciones más altas, puede ser 50, 100 metros, y con SWAT mayores de 400 kilómetros, 500 kilómetros, que son para hacer estudios oceánicos, ya no tanto para hacer estudios terrestres. Acá tenemos ahora el RADARSAT 2. En el RADARSAT 2 se sigue manteniendo lo del ángulo de incidencia variable entre 20 grados y 49 grados, pero acá se introduce otro concepto. El RADARSAT 2 fue lanzado en el 2007. El 1 estuvo operativo hasta el 2013. El largo de antena, es una antena por lo menos de 15 metros, 1,5 metros de ancho, y peso de 2.300 kilos. Y el RADARSAT 2 incorpora el concepto de la multipolarización, que les habló algo ayer Alfredo. Ya no solamente hay una polarización simple, HH o BB, bueno, el uno era HH, sino que acá está la polarización cruzada también. Ahora vamos a volver sobre unas características técnicas para hablar un poquito más del tema polarización. Estos son algunos productos. Fíjense, este es un puente, como acá el backscattering, que es algo metálico, se nota más rebote, los barquitos y las zonas portuarias pobladas.
donde, ven, acá está saturado lo que es la parte urbana, por el tipo de resolución, ¿no? Tendría que ir ya a un modo fino o ultra fino para poder discernir algo acá en esta zona. Bueno, como se ven los barquitos, en función de cómo estén orientados con respecto a la señal, se van a ver mejor o peor la eslora del barco, ¿no? Este, por ejemplo, es en Roma. Acá ven estos meandros, es el río Tíber, que atraviesa Roma, y las zonas más pobladas y las menos pobladas o zonas parquizadas que se ven más oscuras, ¿no? Porque hay menos respuesta de la señal. Esto, por ejemplo, es una imagen que hemos procesado nosotros, en este caso sería de Radasat 1. Fíjense, acá se ve bien el contorno, ¿no?, del glaciar Perito Moreno. Ven como con una imagen radar yo puedo identificar, por ejemplo, esta zona está siempre cubierta de nubes. Pasa el sensor óptico, yo no veo nada, veo un manchón blanco. Y acá yo ya puedo discriminar, este es el lago argentino, acá están las famosas pasarelas de donde se ve el frente del glaciar. Esta ya es una imagen corregida, después les explico por qué. Ven que en la parte de montaña, las dos laderas, a pesar de que acá se ven las sombras, las dos laderas se ven iguales. Se ve la parte de la cumbre y no se ven distorsionadas, porque esto ya ha sido corregido, esta imagen, por modelo digital de elevación. Este sería lo que se llama la línea de equilibrio. Acá donde se ve más oscuro es porque hay más nieve sobre el hielo, porque es la zona de acumulación de glaciar y más altura. Estamos hablando ya de 1500, 2000 metros. Y esta es la zona, lo que se llama la zona de ablación. O sea, si ustedes están acá, la famosa pasarela, lo que ven es esta puntita de acá del glaciar, ¿no es cierto? Y acá se pueden discretizar, nosotros hemos hecho clasificaciones de distintos tipos de hielo, o donde se ven también fisuras, aporte de morenas con sedimentos, etc. Ven también otra aplicación concreta muy interesante, es un trabajo que hicimos hace unos años con la Comodoro Cedeño y agentes de sensores remotos, de identificación de hielos marinos en la Antártida. También es otra zona de la Antártida donde nosotros tenemos un problema con la cobertura de nubes. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, señor. Se escucha perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, señor. No, está bien, porque yo no los veo, no sé. Bueno, sigo. Acá se ve la línea de costa, que es la que estoy marcando ahora, el puntero láser, y esto es hielo marino. Y acá se ven témpanos desprendidos de justamente de la barrera de hielo. Fíjense, bueno, esto es agua libre. Acá está la grilla que se le colocó para ver la ubicación. Y estos grandes témpanos, que nosotros hemos llegado a medir témpanos de 50, 60, 70 kilómetros de largo, son como grandes rompehielos, ¿no?, que van rompiendo por su propio peso el hielo marino, sobre todo cuando se produce el deshielo del verano, y llevado por las corrientes, el peligro es del cual los canadienses estaban tan preocupados, ¿no?, que estos témpanos, llevados por la corriente, se entran en la línea de navegación. Son un peligro para la navegación. De estos témpanos han aparecido en Mar del Plata, por ejemplo. Entonces, con este fenómeno de calentamiento global, sobre todo en las barreras de hielo, se produce grandes fisuras y desprendimientos de témpanos gigantes, que esto hay que monitorearlo. Bueno, acá tienen la línea de costa y el mar. Fíjense, acá tienen un témpano, acá se alcanza a ver bien. Los distingo en función del volumen de agua que está atrapado en el hielo. Tenemos hielos de primer año, o hielo viejo, hielo más moderno, pero que este hielo va perdiendo consistencia con el deshielo de la primavera, y entonces la presión que ejerce el témpano hace que se abra camino y ya pueda liberarse. O sea, depende también donde esté ubicada. Hay otros ubicados donde
no se libera acá el hielo marino completamente, a pesar de la primavera, y se mueve algunos metros o kilómetros el témpano, pero sigue atrapado ahí. Acá tienen, por ejemplo, la ubicación de la base Belgrano, en Bahía Basel, un glaciar que termina en el mar, y esta es la línea de costa y hielo marino. Entonces lo puse como ejemplos de lo importante que es el uso de una imagen radar en una zona donde está siempre nublado, como puede ser o la zona de hielos continentales o la Antártida. Esto es lo que yo les quería comentar, que era un poco lo que habíamos hecho en el trabajo de Globsar, que participó fundamentalmente la gente del Centro de Sensores Remotos, donde teníamos una imagen. ¿Se acuerdan que ahí habíamos visto que estaba entre S1 y S7 los modos estándar del RADARSAT 1? Y entonces teníamos una imagen RADARSAT S7 y una RADARSAT S5. O sea, dos imágenes con distinto ángulo de incidencia, ¿no? Más cercano, o sea, estaríamos acá entre 38 y 49 grados. Y fíjense acá abajo, esto es viento. Esta zona es ventosa. Este sería lo que se llama el brazo rico del lago argentino, donde ese día había mucho viento. Fíjense acá también se ve. Y estas imágenes están sin corregir. Toda esta zona, esto es lo que se llama Península de Magallanes, acá está el glaciar Perito Moreno, este es el llamado Canal de los Témpanos. Fíjense que acá en el Canal de los Témpanos no había viento, y acá sí. Y bueno, estas imágenes habría que corregirlas para sacar el famoso foreshortening, ¿no? Y tratar de que se vea como en nadir. Entonces lo que se usaron fueron puntos de apoyo y puntos de enlace para hacer esto que está acá abajo, que es el modelo digital de elevación. Nosotros, como no nos interesaba ver lo que había en la zona de montaña y corregir, pero no el agua, lo que se hizo fue una máscara en toda la zona del lago, y se le puso una altura que nosotros ya la conocíamos, sobre el nivel del mar. Por eso se ve todo negro, porque si no nos iban a aparecer alturas en el agua. Entonces se hizo lo que se llama ortorrectificación con un modelo digital de elevación, la imagen, el DEM, y acá está la misma imagen, S7, pero ya ortorrectificada. Si ustedes la ven bien, podemos ver que prácticamente el ancho de las dos laderas es igual. Una se ve más clarita porque, bueno, le incide la señal, y otra más oscura, que la parte de sombras. Esto es lo que se llama producto ortorrectificado. En ese momento, con los canadienses, ellos también estaban haciendo sus primeras experiencias, ¿no? en estos productos. Estamos hablando del año 95, 96, 95, 96, y la discusión era para hacer esta ortorrectificación, que había que usar dos imágenes, si usábamos dos imágenes más cercanas en cuanto a ángulo de incidencia o más separadas. O sea, traducido, usaba una imagen S5 y una S7, o una S1 que tenía 29 grados y una S7 que tenía 49. Entonces, nosotros nos volcamos por hacerlas los más cercanos en cuanto a ángulos de incidencia, nos parecía más lógico. Los canadienses no estaban tan de acuerdo con eso, pero a nosotros nos salió bien el producto. Estamos hablando de prueba y error en ese momento. Para ellos era muy importante también lanzar estos programas a nivel mundial para ver otras aplicaciones y otros productos agregados que se podía hacer con esta imagen. Entonces, para ellos era más fácil proveer un software de procesamiento, un par de imágenes a cada grupo, y después hacían workshop cada 6 meses para ver el estado de avance de los proyectos, y de los informes que hacían el grupo de investigación. Ellos se nutrían de esa información, ¿no? Para ellos rediseñar su satélite y sus sensores, que era más fácil que poner a grupos
canadienses a trabajar, ¿no? O sea, había otra gente que le hacía el trabajo. Era un ida y vuelta, porque a nosotros también, como investigadores, nos interesaba trabajar con esas herramientas tan nuevas, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco la arquitectura del RADARSAT-2 con lo que se llama payload, o sea, su carga. 2.200 kilos, una misión de 7 años, ¿ven? 15 por 1,5 metros la antena. Esto es el array de fijación. La altitud, 800, casi 800 kilómetros, inclinación con respecto al ecuador, el periodo. Ven que es una antena que trabaja en banda C. Y acá tenemos la polarización simple, HH o BB, pero también aparece polarización cruzada, HB o BH. Que esto es una novedad. Y fíjense lo importante que es acá, o sea, todos estos, si ustedes entran en internet, todos estos satélites tienen esto que es el listado de productos que puede seleccionar el usuario, ¿no? Lo que pasa que el tema es, por ejemplo, tener un basamento teórico como para saber de todo esto que acá aparecen cada vez más productos. Antes aparecía un solo producto con un solo ángulo de incidencia y bueno, elegía ese y chao. Pero acá miren todos los que tienen. O sea, si ustedes no tienen un conocimiento más o menos básico, no saben ni siquiera qué pedir, ¿no? Piense que cada uno de estos es un producto. Entonces acá tenemos, ahora se complica más porque ahora tenemos ángulo de incidencia variable y polarización variable. O sea, cada vez más productos aparecen. Esto tenemos modo fino, modo estándar, ven el ángulo de incidencia. El estándar es más o menos el mismo que antes, 20 grados a 49 grados, que el RADARSAT 1. El SWAT lo mismo. Y acá tenemos el píxel de 25 a 28 metros. Esto es con la polarización simple, ¿no? Estándar, fino, estándar, baja incidencia, alta incidencia, ancho. ¿Ven? Esto ya, fíjense cómo sube el SWAT, 150 kilómetros, 300 kilómetros. Scansar White, pasamos a 500 kilómetros. Estos dos, básicamente, son para el estudio oceánico, ¿no? Donde a mí no me sirve, por ejemplo, un modo fino, porque tengo que hacer un mosaico infinito de imágenes para cubrir un área relativamente chica del océano. Entonces ahí se pasa a trabajar con estos modos, donde a mí lo que me importa es el SWAT, y tengo una resolución en píxeles bastante aceptable. Piensa que acá tenemos 30 por metros, y acá tenemos 50, y acá tenemos 100. Después tenemos los modos polarimétricos, lo que se llama quad-pol, fino, estándar, donde tenemos variación de pulsos que transmite H y recibe B o viceversa, y tenemos polarizaciones cruzadas. Después tenemos el ultrafino, que es un producto nuevo que se agregó. Ven que ya estamos hablando de un SWAT de 10 kilómetros y 3 metros de resolución. Esto, para la órbita, que es para un satélite de este tipo relativamente alta, 800 kilómetros, es un gran logro en cuanto a la resolución espacial de este tipo de modo fino o ultrafino. Porque vamos a ver más adelante que otros satélites como mismo Cosmos o TerraSat ya trabajan para obtener esos modos de ya no 3 metros, sino 1 metro, que se llama Spotlight. Estamos con órbitas más bajas, ¿no? De 500 kilómetros. O sea, cuanto mejor es la resolución espacial que yo quiero sacar, obtener sobre el terreno, la órbita tiene que ser más baja. Por eso los satélites militares trabajan en órbitas mucho más bajas, más o menos 200 kilómetros. Pero ya estamos hablando de, en el caso de los ópticos, de resoluciones de centímetros. Acá vale una aclaración. Tanto los satélites de radar como los satélites ópticos, ya que estamos hablando de alta resolución espacial, eran satélites de uso militar, que después, con la tecnología que iba avanzando, pasaron al ámbito civil.
para aplicaciones más concretas de uso civil. Lo que pasa es que hay tecnología ya militar en este momento que es secreta y bueno, hasta que no se libere por ya nuevos, digamos, desarrollos tecnológicos, no la conocemos. Pero, por ejemplo, hay un caso con respecto a los sensores radar muy interesante que fue durante tormenta del desierto, la guerra, en Kuwait, que fue la primera. Bueno, Saddam Hussein, como contramedida, quemaba los pozos de petróleo para generar toda una nube de humo que cubriera el territorio, pensando de que, bueno, enseguecer de esa forma los sensores ópticos. Pero se ve que no lo asesoraron de que ya había, en este caso, sensores aerotransportados, radar, ¿sabes?, que eran todo tiempo. Incluso él movía a sus tropas blindadas, a la tropa de la Guardia Republicana, de noche, justamente amparado en la noche. Pero, volvemos al mismo caso, eran detectados por los sensores SAR y bueno, después mandaban la aviación y así fue como destruyeron a la división blindada. Pero bueno, estas son aplicaciones de tipo militar. Acá tenemos algo que algo les comentó ayer Alfredo, que se refiere a lo que se llama imagen multipolarimétrica. Bueno, ven que acá dice RADARSAT 1 proveía y transmitía y recibía HH solamente. RADARSAT 2 puede hacer productos de polarización cruzada. Entonces, acá tenemos, este es el producto final y estos son los 3 productos que se obtuvieron antes, o sea, el producto HH, el BB y un producto cruzado. Con estos 3 colocados en el azul, verde y rojo, yo puedo obtener de esta zona de Manitoba, en Canadá, un estudio de las parcelas y el estado de los cultivos. ¿Se acuerdan que ayer con Alfredo habían visto el trigo, cómo incidía la señal? Bueno, este es un producto concreto de cómo usar la multipolarización para obtener un producto, en este caso color. Habíamos hablado de que estaba el otro que era multitemporal, que era con imágenes de distintas fechas. Acá son con imágenes de distinta polarización, ¿no? Bueno, acá tienen el lanzamiento del RADARSAT 2. Fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en Rusia, con un cohete Soyuz. En este caso, vamos a ver, ven, acá tienen en disposición de lanzamiento, con los paneles solares, acá en la prueba en cámara de vacío. Acá tienen algunos, ven el modo ultrafino, ese de 3 metros. Acá tienen París, la Torre Eiffel, el Sena y los barrios. Ven como acá ya, con un modo fino, ultra fino, lo que antes me aparecía una mancha blanca por el backscatter, acá yo puedo ver, se pueden ver las manzanas, las avenidas, el río. O sea, yo puedo ver detalles dentro de una ciudad. Este es en modo, es multipolarización, por eso se ve en color. En San Francisco, el puente, la costa, las ciudades, zonas verdes. Esto es en modo Scansar. En este caso sería una multitemporal para el estudio de zonas costeras y el océano. En Vancouver, en modo ultrafino, de vuelta, ven que acá se hizo el zoom para ver el delta, ven el delta que termina en el mar, y la posición de los barquitos en el puerto. Bueno, ahora vamos a pasar bueno, el RADARSAT 1 me faltó aclarar que estuvo operativo hasta el 2013. Piensen, se lanzó en el 95.
Y el RADARSAT-2 estuvo operativo hasta el 2014-2015. El ENVISAT, que es el acrónimo de Environmental Satellite, es este gran satélite que ven acá con un montón de antenas, porque es una plataforma multisensor, y esta es la antena principal, que es la antena SAR. Acá están las celdas solares. Esta es una locomotora girando en el espacio, 8 toneladas. Digamos, fue lo más grande que hizo la Agencia Espacial Europea, con una órbita de 790 kilómetros. Este satélite se lanzó el 1 de marzo del 2002. Vamos a ver que tiene un periodo de pasada de 35 días. También ángulo de incidencia variable, multipolarización. Fíjense, acá está en la cofia del Ariane, con todo plegado, ¿ven? La carga útil. Y fíjense lo que yo les decía, carga útil de instrumentos, 2.118 kilos, o sea, 2 toneladas, con una carga total, contando el combustible, módulo de servicio, etc., de 8.000 kilos. Configuración órbita 26 por 10 metros por 5 metros, una locura. Creo que esto fue lo más grande y pesado que se lanzó al espacio, como satélite de exploración y reconocimiento, y a partir de ahí, estamos hablando de 2002, cambia a satélites más chicos y trabajando en tándem. Reconozco que estamos tirando muchos datos en poco tiempo y es difícil para poder digerir, ¿no? Pero yo traté de hacerles un resumen lo más conciso posible para que vean cada satélite de su tipo. Ahora, hoy como hablaba con Alfredo, prácticamente todos los días tenemos, o todos los años, ayornar este tipo de, digamos, de presentaciones, porque aparecen nuevos satélites, o en construcción, o ya en fase de lanzamiento, o que lanzaron, y bueno, la presentación cada vez sería más larga, ¿no? Fíjense acá, tenemos la antena, ASAR, por Advanced Synthetic Aperture Radar, o sea, una antena avanzada, y acá tenemos radioaltímetros, el GOMOS, que es para medición de capa de ozono, el Yamachi también para mediciones atmosféricas, este es un radioaltímetro, el ATCR, el MERIS es un sensor óptico. O sea, fíjense que es una plataforma sensor, esto, ¿no? Por eso también tan grande. Fíjense acá en configuración de preparación, el tamaño de la gente y el tamaño del satélite. Una locura. Lo que pasa es que esto hay que tenerlo orbitando y en los 3 ejes, con Theta y C a través de telemetría, telecomando y control, y que no se vaya de la órbita, ¿no? Acá tienen la antena, fíjense el tamaño de la antena, son un montón de, como 400 modulitos que trabajan. También es banda C. Y acá tenemos lo que se lo puse para este sensor solo, pero es válido para todos los que hemos visto. Lo que pasa es que si no, sería esto una exposición interminable. Lo que se llaman objetivos globales de la misión, que es lo que se quiere medir o censar a nivel global, por ejemplo, calor en los océanos, interacción entre la atmósfera y la Tierra, composición de la atmósfera con esos sensores como el GOMOS, el Yamachi, características de hielos, procesos de vegetación a larga escala, polución en los océanos, monitoreo de variables atmosféricas, sea temperatura, presión, vapor de agua, radiación de la atmósfera. Como es un satélite de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, son satélites de investigación porque es un poco la filosofía de esta agencia, ¿no? Por ahí hay otros satélites que son más netamente comerciales, que van a vender sus productos y ganar plata con eso. Ven, acá tienen el monitoreo del ozono,
para propósitos de warning, ¿no? De aviso de si hay una disminución en esa zona de la capa de ozono. Y después tenemos lo que se llaman misiones o objetivos regionales, que son más concretos, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones costeras en cuanto a detección de hielo marino, detección y mapeo de nieve y hielo, proceso de polución costera, monitoreo de tráfico marítimo, monitoreo de agricultura y forestación, monitoreo de uso de suelo, proceso de vegetación a larga escala, aplicación Link para ferrometría SAR, generación de modelos digitales de elevación, aplicaciones hidrológicas y soporte a la pesca en aguas costeras. Ven, acá tienen una de las primeras imágenes también de Los Ángeles, el aeropuerto y la ciudad. Se ven cómo se ven las carreteras, zonas de mayor vegetación, zonas más urbanizadas, la parte montañosa, la línea costera. Acá tenemos un producto MERIS, ven, que este es un sensor óptico que está a bordo de ese satélite. Ven la Patagonia, esto es lo que nosotros estamos cansados de ver. Por acá estaría los hielos continentales, manchón de nubes, que son todas las nubes que vienen del Pacífico y quedan depositadas, largan prácticamente su humedad del lado chileno y quedan depositadas sobre el campo de hielo, con lo cual no podemos tener ninguna información, y ni hablar para el sur. Tenemos una imagen azar de la Antártida, donde ven, estos son témpanos, como habíamos visto antes, que le ponen para identificarlos una letra y un número. Acá tenemos la costa. Una imagen de Lisboa, muy interesante, el proceso de vientos costeros que se ven acá, todo esto blanco acá, más turbulencia en el agua, justamente por vientos costeros en esa hora, ¿no? Entonces, a la mañana o a la tarde. Y acá tenemos otra aplicación concreta, porque cuando fue lanzado, habíamos dicho que este satélite fue lanzado en marzo del 2002, y normalmente los satélites tienen un periodo de varios meses de lo que se llama calibración, ¿no? Donde se lanzan imágenes de prueba, pero no aportan productos en forma regular. Pero en el caso ven que acá dice Magdalena Oldendorf, 31 de julio de 2002. Guió, esta es la línea de costa, y esto es todo pleno invierno en la Antártida, y hielo marino. Entonces le fueron proveyendo al capitán del almirante Irizar información, porque incluso había mal tiempo para lanzar el helicóptero, de moverse en las aguas costeras que estuvieran lo más libre de hielo, porque bueno, si hay gente del servicio de geografía lo sabe bien que por más que se rompe hielos, hay que tratar de ir donde la capa de hielo sea menor, porque si no tiende a montarse, ¿no? El rompehielos en los grandes bandejones, ¿no? Bueno, entonces lo fueron guiando hasta llegar a la posición del almirante Irizar, donde estaba atrapado por el hielo el buque alemán oceanográfico, el Doldendorf. Bueno, ahí pudieron rescatar a la tripulación, no pudieron sacar el barco, que tuvo que quedarse hasta que vino la primavera, y regresó. O sea, fue orientado la navegación del Irizar por la información del satélite de radar, otra aplicación concreta. También en zonas donde está nublado en el mar, se usa información radar para ver, por ejemplo, cuando hay grandes derrames de petróleo, y ver hacia dónde se extiende, por más que esté nublado, yo puedo ver, por un tema de la reflexión especular que da el petróleo, hasta dónde se va extendiendo esa capa de petróleo sobre el mar, y poder así tomar decisiones al respecto.
Bueno, esta es una imagen de radioaltímetro en la zona del Canal de la Mancha. Acá tenemos también imágenes de témpanos, todo el BISAT. Esta es una imagen multitemporal, por eso se ve color, y acá vemos lo mismo que en el estrecho de Bonifacio. En el estrecho de Gibraltar, fíjense, cadena montañosa, y acá el efecto Venturi, ¿no?, de las olas, por eso se ve tan saturado el Bascatering con respecto a las aguas más calmas que están en los alrededores. Una imagen Meris de Groenlandia, hielo acá despejado de nubes. La integración del satélite con la protección térmica. Bueno, y ahora pasamos a Saucom. No sé, Lucina, si querés que hagamos un pequeño recreo. A mí me falta todavía un rato. ¿Cuánto le falta, señor? Cuando usted lo disponga, hacemos el recreo. Sí, si quieren lo hacemos ahora, justo que entro con Saucom, Bueno. y 10 minutos, y después sigo a ver si puedo terminar a las 12. Bueno, son las 11, entonces retomamos a las 11:10. Perfecto, listo.